Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2 y 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo, por supuesto, desde la plataforma de Salgalú Televisión. Gracias por acompañarnos. Si usted nos encuentra por primera vez, este es un curso que lleva por nombre Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Es un curso de aproximadamente 14 semanas. Es un curso absolutamente gratuito. Este es un curso que además está pensado para quienes trabajen infancia y niñez en sus zonas con enfoque territorial. Es decir, está pensado para el trabajo en la pequeña comunidad, en el centro poblado, en el gobierno local, en el distrito. Si usted forma parte de alguno de los equipos, de las etapas, de los momentos de la gestión en nuestro país que tiene que ver con infancia y niñez, de pronto esta es una buena oportunidad para obtener insumos, herramientas, conocimiento acerca de lo que hablamos cuando hablamos de niñez y de adolescencia. Infancia y niñez, educación en emergencia además, porque la educación desde el inicio de la pandemia ha entrado en una suerte de situación compleja. Si ya lo era, digamos, en situación de normalidad, la pandemia sin duda ha acelerado procesos que algunos han resultado positivos, pero otros han resultado profundamente negativos, y en el programa de hoy queremos aproximarnos justamente a ellos desde la mirada de los desafíos del aprendizaje a distancia. Algunos lo llamarán virtual, usando equipos, laptops, tablets. Otros lo llamarán a distancia, ¿no es cierto? Aprendo en casa, por televisión, por radio, pero en otros casos no tienen ni lo uno ni lo otro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados en el programa. Pero antes de eso, ¿qué les parece si repasamos un poquito el foro? El foro que respondía a nuestra pregunta de la semana pasada. Ahí está. ¿Cómo se está promoviendo el uso de la mascarilla en sus localidades? Bueno, tenemos algunas respuestas. Vamos a leer las primeras porque el tiempo siempre es corto. Olga nos dice: lo importante es que también es la vacuna para niños y niñas, para que logren tener buena salud y así tengan un buen desarrollo y crecimiento. Fíjate, Olga, que hasta ahora, si mal no me equivoco, no hay un solo gobierno en el mundo que haya validado las vacunas de emergencia de ningún laboratorio para menores de 18 años. Porque ese es un proceso, sí, de investigación más exhaustiva, porque lo que está en juego es la vida futura, ¿no es cierto? Y es un tema complejo. Sé que en Estados Unidos ya se estaba aprobando, en tal caso estaba por aprobarse para AstraZeneca, puedo equivocarme, por favor, para que sean vacunados los menores de 18 años, pero casos así muy esporádicos es lo que tenemos, ¿eh? Por tanto, hablar de vacunación en niños todavía, en el caso peruano, va a ser de largo aliento. Aún así, tienen que seguir fomentando y sensibilizando a los ciudadanos lo importante que es para nuestros niños y niñas y para toda la población, porque aún hay madres y padres que no les importa si sus niños reciben o no una vacuna. Inaceptable, ¿no es cierto? Que a estas alturas de la vida y del siglo XXI sigamos poniendo en tela de juicio las vacunas, que han sido además evidentemente garantes de una salud mejor en el planeta, entre la humanidad. La desaparición de enfermedades como la polio, el ataque a la rubiola, en fin, a todas esas enfermedades que pudieron ser muy complejas antes de la primera mitad del siglo XX. Bueno, gracias Olga por escribirnos, gracias por mandarnos estos mensajes. Silvana dice: en este aspecto, los profesionales de salud y el cuarto poder, se refiere a la prensa, han venido fomentando la importancia de la vacunación y el uso de las mascarillas. Sin embargo, no mediante todos sus formatos. Es por ello que mi propuesta es incluir participación de destacadas personalidades. Perdón. Pero allí lo que estás planteando, querida Silvana, que además es bachiller en psicología, es la posibilidad de una campaña de comunicación que a su vez tenga al frente a personalidades que pueden ser muy atractivas, lo que en el mundo de las redes sociales llamaríamos influencer. Tú lo estás planteando en términos de personas que tengan influencia, peso, cercanía respecto a los sectores, sobre todo más jóvenes, en el uso de la mascarilla. Y a mí me parece una buena idea, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo que tenemos que hacer es reconocer que hoy, me parece a mí, las dos mascarillas más el antifaz, digamos, esta protección plástica, deberían ser resueltas por el Estado.
y deberían ser entregados a los ciudadanos en cada transporte público, en cada esquina, en cada lugar en el que nos veamos. Tiene que haber entrega gratuita de estos insumos, porque es allí, mientras nos vacunamos, donde podremos ir encontrando alguna respuesta. 2:08 p.m, gracias a todos por escribir en el foro, gracias a todos los que participan activamente del mismo, que cada semana dejan sus comentarios, sus puntos de vista. A todos ustedes, gracias, porque todos esos insumos sirven, suman, ayudan en este curso al que estamos abocados. No puedo dejar de agradecer, por supuesto, a nuestros aliados y decirles que si este programa usted se lo pierde en vivo, lo puede seguir a las 4 de la tarde en las plataformas de Salgalú Televisión, en Inversión en la Infancia y por el canal 18.1 UCI Televisión Digital. Esta semana ya abrimos nuevamente el foro por si quieren participar también con una nueva pregunta para que puedan con sus opiniones siempre nutrir este espacio. Bueno, hoy nos metemos con los desafíos del aprendizaje a distancia. Creo que no cometo un error si digo que la mayoría de analistas, de especialistas en educación, celebraron la premura con que el Ministerio de Educación pudo poner en marcha Aprendo en Casa. Y la verdad es que fue para la situación vivida en ese momento una respuesta rápida. Sin embargo, pasaron los meses y las preguntas comenzaron a aparecer y las dudas también. ¿Este es el programa que necesitamos? ¿Tiene sostenibilidad en el tiempo? ¿Podemos apostar por él para que los aprendizajes no retrocedan? Bueno, de esas preguntas tenemos que hablar en el programa de hoy cuando hablemos de desafíos del aprendizaje a distancia. Pero como no nos queremos quedar ahí, también queremos ver cómo esos desafíos los podemos aterrizar al máximo para que los padres de familia, en relación a sus profesores, a los profesores de los chicos, en cualquiera de las modalidades en la que establezcan un vínculo de comunicación, puedan ayudar a que sus chicos tengan mejores aprendizajes. Hay una enorme preocupación en el mundo de la educación hoy respecto a haber retrocedido en aprendizajes. Es decir, si ya la situación de nuestros chicos y chicas era absolutamente caótica, complicada, un segundo de media donde los aprendizajes se habían retrocedido en relación a segundo grado de primaria, ¿no es cierto? Bueno, con esta pandemia esto puede ser aún mucho más difícil. Pero no quiero ser el pesimista de la tarde, que al contrario queremos buscar miradas positivas, miradas que alienten, miradas que nos den una nueva posibilidad de futuro en educación en el marco de esta compleja pandemia. ¿Quién va a estar con nosotros? Vamos a estar en un instante con Nelly Cló. Ella es presidente del Foro Educativo para hablar de este tema, conocer un poco sus impresiones, su punto de vista en relación a este tema. Y con Madeleine Zúñiga más adelante. Madeleine es coordinadora de la campaña peruana por el derecho a la educación. Ese es el menú para hoy. Así se lo planteamos. Ojalá se animen a quedarse con nosotros. Nos vamos a una pausa breve, 2:11. Y regresamos con más, aquí, en Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en Emergencia. Y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales. Todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril, empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca.
Son las 2 de la tarde con 13 minutos, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde Salgalú Televisión. Si ustedes quieren acceder a todo el material que hemos usado en las primeras semanas de este curso, materiales de profesores, de expositores que han pasado por el programa y nos han ofrecido sus PPT, sus presentaciones, todas ellas están a disposición en la página web, en Salgalú Capacitación, así que las pueden descargar, por supuesto, de forma gratuita. Estamos en Infancia y Niñez, Educación en Emergencia, y nos metemos de lleno al tema de desafíos del aprendizaje a distancia. En el foro educativo, como su presidenta, está Nelly Cló, y yo quiero recibirla y agradecerle muchísimo a Nelly que se haya animado a estar un ratito con nosotros. Hola Nelly, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes y también un saludo a todas las personas que se han inscrito en este curso tan importante para la situación de nuestros niños, ¿no? Antes de proceder, quería hacer una aclaración, y es que yo no soy la presidenta del Foro Educativo de Severo Cuba. En estos momentos sí ocupo la vicepresidencia. Okay. Y también soy miembro de Save the Children, y es justamente desde Save the Children que hay una propuesta para la educación a distancia que en situaciones de emergencia que puede ayudar mucho a los maestros, a los niños, a los gestores de la educación. Sí. Pues Nelly, te agradezco muchísimo la aclaración. Voy a corregir en pauta, entonces, vicepresidenta de Foro Educativo y miembro de Save the Children. Sí. Antes de continuar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la gente de Save the Children? ¿Cómo se están cuidando? Todos muy bien, estamos haciendo trabajo a la distancia y también estamos haciendo trabajo presencial en algunos casos, tomando todas las medidas de seguridad. Creo que se puede tomar medidas de seguridad y hacer un trabajo presencial en pequeña escala, y creo que es muy importante lo que acabas de mencionar con respecto a la vacuna. La vacuna salva vidas, lo ha salvado, ha erradicado la viruela. Así es. Y ha costado además muchísimo trabajo científico lograr, establecer este mecanismo de la vacuna como un elemento de prevención. Creo que es muy, muy importante. Es la luz al final del túnel que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces hay que motivar a todo el mundo a que se vacune para salvarles la vida, ¿no? De acuerdo. Salvarnos la vida. De acuerdo, Nelly, lo menciono como la gota que horada la piedra, y además a contrapié de estos discursos absolutamente nefastos que se oponen a la vacunación, que la cuestionan, que la caricaturizan, cuando es la piedra angular de este proceso, Nelly. Así es, terrible, sí. Hay que promoverla. Hay que promoverla. Bueno, me han contado que tienes una pequeña presentación quizás para entrar en materia. ¿Tú crees que podamos verla? Entonces adelante y te escuchamos, Nelly, por favor. ¿La presento yo? Sí, ya. Dale. Ya, ok. Ahí está, ya la estamos viendo, adelante. ¿La ven? La vemos. Ah, ya, bien. Bien, bueno. Sí, justamente muchas gracias por la invitación y para poder presentar los desafíos de la educación a distancia y de los aprendizajes a distancia. La verdad es que la educación a distancia no es solo para situaciones de emergencia, es un mecanismo de compartir información, además de educar, muy, muy valioso, y que ya nos viene acompañando a los peruanos en muchos sectores, en toda la educación, no solamente escolar, sino también para jóvenes, para adultos, y es muy, muy importante, ¿no? Yo rescato la educación a distancia como un mecanismo que da muchísimas oportunidades para la educación, principalmente para la educación durante toda la vida. Sin embargo, cuando entramos al tema de la educación en situaciones de emergencia, allí el objetivo de la educación tiene un giro que es muy importante mantener. Seguramente esto lo
lo han trabajado ya en el curso, y es garantizar la continuidad educativa en espacios seguros y protectores. Entonces, con este objetivo de la educación en situaciones de emergencia es que miramos la educación a distancia. Y creo que sí provee una gran oportunidad para esta continuidad educativa para todos, para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos. También da una oportunidad para realizar aprendizajes en el hogar y aprendizajes en la comunidad, como lo está ahora tomando en consideración el Ministerio. No solamente aprendo en casa, sino también aprendo en comunidad. Y además tiene un gran reto, y es que el sistema educativo tendría que estar fortalecido para poder responder efectivamente con estándares mínimos de calidad. Y finalmente hay también a nivel de sistema un desafío en presupuesto y en alcance. Sin embargo, hay algunos desafíos que yo sí quisiera mencionar, unos 6 desafíos entre muchos que tiene la educación a distancia y que son sumamente importantes para el Perú en el día de hoy. El primer desafío es la conectividad. La conectividad ya es hoy un derecho adherido al derecho de la educación. También al derecho a la información y al acceso al conocimiento. La conectividad ya no es considerada en el mundo como un plus, como algo que alguien adquiere de manera especial. Ahora es un derecho para todos, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los peruanos. Hay mucha desigualdad en cuanto a la conectividad. Lo que se ha utilizado en el Perú han sido tecnologías diversas, combinadas, en el marco de la sociedad educadora. Y eso es bueno, porque tenemos nosotros a disposición varias tecnologías, todas podrían ser parte de lo que sería la educación a distancia, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que analizar cada una de ellas, ¿no? Una es la tecnología de la telefonía, ¿no? Una tecnología en desarrollo desde hace 2 siglos. Hoy en el siglo XXI concentra todas las tecnologías multimodales. Entonces el teléfono ya no es más solamente un instrumento para llamar por teléfono, para comunicarse con alguien, sino que concentra un montón de otras tecnologías en sí misma, ¿no? Eso ha permitido el acceso a equipamiento, a la tecnología, a muchos peruanos. El otro es la radio. Y hemos visto que en cuanto a la radio, muchas comunidades altoandinas principalmente, o de algunos lugares lejos de las zonas urbanas, han utilizado la radio como una tecnología que les ha permitido seguir Aprendo en Casa. Sin embargo, esta es una tecnología del siglo XX. Es un medio educativo, sí, podría ser, pero de 1960. O sea, no es una tecnología de vanguardia y te ofrece muchas limitaciones. Las ofrece, pero con muchas limitaciones, ¿no? La televisión, siendo también una tecnología del siglo XX, es unidireccional y a pesar de que uno pudiera también considerarlo como parte de este espectro multimodal, no es, digamos, la que ofrece mayores recursos, ¿no? Sin embargo, la Internet sí es un espacio virtual de encuentro de información, conocimientos y de encuentro de interacción global. Entonces, quiero mencionar esto porque la mezcla de varios de estas modalidades ofrece la oportunidad para una educación combinada. Por ejemplo, la telefonía y el radio, claro, de manera combinada puede ser importante, ¿no? El segundo desafío es la interactividad. La interacción es una característica esencial de la formación ¿no? de la educación y del desarrollo de las personas. En el diálogo uno desarrolla su propio pensamiento, en el diálogo uno proyecta, ¿no? Es la razón en el diálogo se vuelve exponencial, ¿no? Las plataformas interactivas que permiten la construcción
de contenidos en construcción con los educandos son los que más ofrecen, digamos, como posibilidades de una mejor educación, de una educación de calidad. Y creo que este es un gran desafío. Aprende en casa no ha sido siempre interactiva. Y eso es un problema serio, porque no permite a los educandos a participar. La educación multimodal, ya lo decía, que interactúan varios sistemas, teléfono con radio, por ejemplo, o la educación presencial con los mecanismos de seguridad y de salud, pueden ser muy productivos, ¿no? Entonces, ese también es un gran desafío. ¿Cómo hacer una educación a distancia interactiva? Un tercer desafío son los contenidos de la educación. Y aquí hay que ver que en una situación de emergencia, se exige contenidos pertinentes relacionados con esa misma situación de emergencia. Digamos que los objetivos de la educación en general es formar personas ciudadanas, ¿no? Unas personas que desarrollen su identidad, su ser, que aprendan a hacer y aprender habilidades para expresar su creatividad, aprendan a trabajar con otros, a vivir con otros, a convivir, que es todo el aspecto de la ciudadanía, y también a aprender. Y ahí la internet y todas estas modalidades te dan muchísimas oportunidades. Pero en ese marco, el aprendizaje tiene que estar relacionado con la sociedad, con lo que está sucediendo. Y por lo tanto es muy importante que los contenidos de la educación durante una situación de emergencia hagan referencia, por ejemplo, en el COVID, al comportamiento individual y social para evitar los contagios. Cómo protegerse, cómo proteger a otros. Esa es una educación ciudadana. Segundo, todos los temas relacionados con la seguridad. ¿Cómo estoy yo seguro? En una situación de emergencia, brindar un espacio seguro es sumamente importante. Tercero, la salud mental y todo el soporte psicológico y social que tanto requieren no solamente los estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, sino también las familias. Y aquí es muy importante que los estudiantes aprendan a solucionar conflictos, a mejorar la comunicación entre pares, tomar buenas decisiones y también que busquen un bienestar emocional, un bienestar social. Cuando hablamos de bienestar emocional, tenemos que construir y ayudar a que los chicos construyan por sí mismos una esperanza en su propio futuro y en el futuro de su comunidad y de su familia, que tengan un sentido de control de sí mismo y de lo que está pasando, y una percepción de autovalía, una autoestima. Y finalmente, el bienestar social, que es todo el concepto de lo que es la educación psicosocial, ¿no? Habilidades para interactuar, resolver problemas junto con otros, un sentido de pertenencia en una comunidad. Eso da muchísima seguridad y esto tiene que estar como parte de una educación en una situación de emergencia. Y yo creo que hoy ya sabemos cómo la educación a distancia sí te puede ofrecer mecanismos de trabajo en colectivos, ¿no? En grupos, combinando padres e hijos, claro, trabajando con los padres, trabajando con los niños. Otro desafío es la multiculturalidad y que tiene que ver con la contextualización. Cómo basarse en las necesidades específicas de cada contexto en la educación a distancia. Y aquí estamos hablando de la pertinencia de la educación. En el Perú hoy tenemos muchísima experiencia en esto que ha sido desarrollada por el movimiento, digamos, de educación comunitaria. La educación comunitaria se ha desarrollado en los pueblos,
tenemos muchísima educación de los pueblos originarios, tenemos en las zonas andinas, tenemos hasta en zonas urbanas, educación comunitaria que vela por la contextualización y que le da a la educación muchísima pertinencia. En esto tendríamos que pensar también, y es un reto, cómo establecemos un diálogo cultural desde la opción, digamos, del sistema educativo, ¿no? La relación con la familia como espacio de contención, eso es parte de la contextualización del momento. La pertenencia cultural, ¿no? Ahí el idioma es un gran desafío. Y también todos los objetivos múltiples de la educación, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos múltiples, estamos también pensando en las personas jóvenes y adultas que utilizan estos medios a distancia y que la educación para ellos tiene un fin práctico, muchas veces de desarrollar habilidades para el trabajo, otras veces para desarrollar habilidades artísticas y múltiples objetivos educativos, ¿no? Dar prioridad a las necesidades educativas de la diversidad es un gran reto. Claro. Otro reto, ¿no? Que es la acción intersectorial. Enfrentar diversas necesidades te obliga a una acción intersectorial. Durante la pandemia lo hemos visto, hay la necesidad de una actuación conjunta entre salud y educación, para la prevención de contagios, para la salud mental, también con el MIM, ¿no? Para la protección, para la educación, prevención de violencia, mecanismos de atención. Hemos visto, por ejemplo, cómo en la pandemia se ha incrementado la violencia hacia la mujer y hacia las niñas, adolescentes, exponencialmente, el abuso sexual, y también hacia los niños. Es increíble cómo se ha incrementado las llamadas telefónicas de niños entre 7 y 11 años al MIP, a la línea 100. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, necesitamos esta actuación intersectorial. Protección y educación a niños y niñas huérfanos. Ahora ya tenemos un programa que está mirando, pero está mirando en el sentido de darles un dinero a los niños huérfanos. Pero la preocupación de los niños huérfanos es hasta de protección y cariño, ¿no? O la educación especial a personas con discapacidad, vía remota. ¿Cómo hacemos? Entonces son retos y desafíos, ¿no? La educación a distancia en la diversidad de habilidades, ¿no? Hay una formación, hay un desafío adicional que también quiero mencionar, este es el último, es el sexto desafío que presento, es la formación docente inicial y en actividad, ¿no? El uso de las TICs y de todos sus beneficios para las maestras y para los maestros, ¿no? Eso es muy importante y debe estar en la formación inicial. Por ejemplo, aquí es muy importante la ciudadanía digital. Sabemos que la educación a distancia, el uso de la Internet trae beneficios sin límites. Es una gran oportunidad para todos, pero también trae consigo muchísimos riesgos, especialmente para los niños y las niñas y para los adolescentes, ¿no? Toda la experiencia de la delincuencia a través de la Internet han tenido como víctimas o como objetivo a las adolescentes y eso es una gran preocupación. La ciudadanía digital debe ser algo que los docentes manejen desde su primer momento de ingreso a la Facultad de Educación. También para ayudar a los estudiantes a construir resiliencia y todo lo relacionado con la salud mental. No tienen que ser psicólogos. Hay metodologías de primeros auxilios psicológicos y todo el soporte psicosocial se da justamente en la atención colectiva, social y también psicológica para los niños, ¿no? En el diálogo intercultural. Eso es algo que los estudiantes para ser docentes tienen que aprenderlo. No todo son técnicas pedagógicas que provienen muchas veces de la producción
disciplinaria, ¿no?, de la pedagogía mundial, global, que ha aportado muchísimo, ciertamente, pero cuando uno se encuentra en un país con diversidad cultural, también tiene que aprender otras formas de la educación, y esto tiene que estar en las facultades de la educación en el Perú. La igualdad de género, por ejemplo, está muy relacionada con la violencia, ¿no?, con la violencia de género que hemos visto cómo se multiplica en situaciones de emergencia, y todo el conocimiento necesario para la atención a personas vulnerables, que pueden ser personas con discapacidad, pero también situaciones distintas, diversas de los estudiantes. Por ejemplo, hoy estamos otra vez enfrentando la orfandad como un tema de preocupación para los niños, ¿no? Y que hay que, digamos, atenderlos desde todos los ángulos, desde la salud, pero también desde la protección y desde la educación principalmente. Entonces, para la formación docente, aquí tenemos retos muy, muy grandes, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo educar distintas edades, ¿no? O sea, cómo dedicarse a atender pequeños, pero también a adultos, ¿no? Bien, eso es más o menos los retos que encuentro para toda los distintos situaciones y momentos de la educación en situaciones de emergencia y a distancia. No, Nelly, estupendo el resumen que has hecho. Tan solo un par de preguntas. Primero la anécdota. Yo recuerdo, era chico, de la década del 70, Nelly, haber visto a tíos míos, a hermanos de mi madre, recibir paquetes que venían de universidades donde ellos estaban haciendo sus posgrados, y eran paquetes con información para educación a distancia. Es decir, no, eso de viajar a otra universidad es más de los 80, 90 en adelante, mi sensación. Claro que también hubo mucha experiencia en aquellos años, pero recuerdo esos paquetes que llegaban llenos de fotocopias, textos, que nutrían. O sea, la educación a distancia ha estado aquí hace buen tiempo. Lo que hay ahora es que reformular un poquito, a partir de las tecnologías, esa nueva relación. Y lo que segundo que quería decirte, que me parece clave, Nelly, cuando hablas de que no hay educación sin interactividad. Y me preguntaba por los pequeñitos, por ejemplo, primer y segundo grado de primaria, que hoy tienen la suerte algunos de ellos de tener la virtualidad y que están aprendiendo a leer y escribir, la aprehensión de la lectoescritura. Y lo aprenden. ¿Cómo lo hacen con tan poca interactividad, Nelly? Bueno, lo que pasa es que yo he visto casos con interactuar, ¿no? Interacción. A través del Zoom, donde hay mucha interacción, y hay también mucha creatividad, mucha posibilidad de introducir a través del Zoom trabajos que se hacen en otros programas. ¿Con resultados positivos, lo dices, Nelly? ¿Perdón? ¿Con resultados positivos? En la lectoescritura, claro que sí. Sí, ok. Lo tengo un nieto que está aprendiendo a leer y ha aprendido un montón en lo que va de este mes. Está en primer grado, acaba de aprender a leer y a escribir. Sí. De acuerdo, entonces sí es posible trabajar sin la interactividad. Es posible. Digamos, tiene al otro lado a un profesor también con capacidad, con paciencia, continuo para entender además las tecnologías. Sí, así es. Sí, pero claro, tienes que tener la tecnología, tienes que tener la conectividad, tienes que tener la mejor tecnología. Claro. Pero si estás en radio. Claro. Y luego lo otro que me parece central, Nelly, es la conectividad. Es decir, de nada nos sirve tener todos los planes del mundo si a la hora que salimos a la calle la red dorsal peruana no lleva nada de información. Exacto. Sí, eso es una cosa increíble porque digamos que tenemos, creo que desde el 2013 tenemos la red dorsal ya extendida por todo el país. Sin embargo, desde ese momento hasta el día de hoy no se ha extendido hacia las comunidades, hacia todas las zonas donde es necesario. El sistema educativo podría haberlo hecho, ¿no? Y no lo ha hecho.
Se ha desarrollado más en donde hay empresas, sí, porque pues, a las es empresas verdad, les interesa. donde hay mercado no, y donde hay consumo, ahí se ha desarrollado más claro. la conectividad, claro. Sí. Ahora que se discute tanto y se habla tanto de la posibilidad, siempre lo pongo con el habría, ¿no es cierto?, una nueva asamblea constituyente, ¿crees que la conectividad y la internet deberían ser parte de un derecho consagrado en la Carta Magna? Debería de serlo. Aún sin cambio de constitución, la conectividad es un derecho humano y debería de respetarse y debería de invertirse en eso. Deberíamos de invertir. Y este no es un invento peruano, Naciones Unidas ya lo reconoce como tal, ¿no es cierto? Ya lo reconocen. Muchos países han desatado una, digamos que campañas para conectar a todos, ¿no? Para ofrecer este servicio para todos. De y acuerdo. eso deberíamos hacer acá. Nunca como antes afán de unas... distinguirse, ¿sí?, es muy negativo para los países. De acuerdo, de acuerdo. No, y además un país con la geografía como la nuestra más aún, digamos, ¿no es cierto? Nos obliga a estar mucho más conectados de lo que imaginamos. Nelly, en ese mismo sentido, creo que estas elecciones, como nunca antes, nos han revelado al maestro y al maestro en su ruralidad. Y luego de ver a uno de los candidatos que es maestro, me pregunto, ¿cómo ayudar a ese maestro para que las estrategias que desde el Ministerio de Educación, desde las direcciones regionales de educación, estén a su alcance para fortalecer estos aprendizajes? Yo creo que ahora, más que nunca, hay la necesidad de que la sociedad civil participe de manera muy activa. Así es. En todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos, ¿no? En defensa de la educación pública, que esa es la única forma en que el Perú logre educarse totalmente. No solamente para niños, sino también para personas jóvenes y para personas adultas, para que el analfabetismo desaparezca de este país. Vamos a tener más de, creo que 21 maestros en el Congreso. Yo sinceramente espero que eso sea un buen signo, sí, y que puedan ayudarnos al país, ¿no?, a los peruanos, a que la educación tenga un lugar privilegiado, que tenga un soporte mayor desde el Estado. Totalmente. Además, Nelly, en esa escuela pública es donde podríamos encontrarnos todos, limar nuestras diferencias, cerrar nuestras brechas, querernos como somos. Nada mejor que la escuela pública para eso, Nelly. Sí, integra, no segmenta. Integra, no segmenta. Me quedo con eso para terminar. Nelly, mil gracias, Yo te hice presidenta de Foro, pero tú eres nuestra vicepresidenta y miembro de Save the Children. Te mando un beso gigante. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Nelly Cló ha estado con nosotros. Una trome, ya la han escuchado. Toda la información, la filmina que nos ha presentado, la tienen a disposición en este curso para que quienes quieran hacer uso de esa información, analizarla y mirarla, puedan tomarla en Salgalú Capacitación, en la página web donde están alojados todos los materiales que forman parte de este curso. Con qué claridad y con qué sencillez nos ha hablado Nelly Cló esta tarde. 2:41, pausa y volvemos. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones.
Salgalú, comunicación que nos acerca. Seguimos en Infancia y Niñez, respuesta en emergencia. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando en particular hoy de los desafíos del aprendizaje a distancia. Estamos en vivo, son las 2:43. Y si bien de alguna manera el derecho a la educación está garantizado sobre el papel, si no lo empujamos, si no movemos un poco entre todos el tractor o el camión o el ferrocarril, no sé, utilicemos el medio de transporte que usted quiera, nada se mueve. Y quien está en este plan de mover educación hace muchos años es nuestra siguiente invitada. Una terca defensora del derecho a la educación en el Perú. Ella es Madeleine Zúñiga, coordinadora justamente de la campaña peruana por el derecho a la educación. Madeleine, ¿cómo estás? Siempre es un gusto gigante conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hacía tiempo que no conversábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cierto? Gracias a Dios, bien. Muy bien. Qué bueno, Madeleine. Espero que tú también. Sí, sí, no, además también. Me dijeron que hoy día venías, así que estuve desde temprano pensando en esta conversación que íbamos a tener y quería un poco arrancar preguntándote cómo has visto la forma como el Estado peruano le ha planteado cara al desafío del aprendizaje a distancia. Mira, la verdad que con mucho coraje, de verdad, ¿no? Porque fue una decisión que se tuvo que tomar de la noche a la mañana y en consonancia con lo que pasaba en el mundo. Eso creo que es muy importante recordarlo siempre, ¿no? Que esta situación anómala no la buscó nadie, nos cayó un buen día y al comienzo inclusive se alabó al Perú por haber reaccionado prontamente a una cuarentena total, a cerrar escuelas, a cerrar comercio, ¿verdad? Después se vio que especialmente el cierre de todo lo que era mercado no fue tal vez la mejor decisión, pero lo de las escuelas sí. Y eso definitivamente nos paralizó a todos y hubo muy poquito tiempo en realidad para recomenzar clases ya a distancia. Entonces, yo creo que es importante reconocer el gran esfuerzo que se hizo de parte del Ministerio y después, ¿no es cierto?, no es el Ministerio únicamente, sino la reacción de los maestros también, ¿no?, que decidieron enfrentar el reto. Obviamente no va a ser nunca en un 100%, pero la mayoría ha puesto allí mucho esfuerzo. Madeleine, perdóname que te interrumpa. Perdóname la interrupción. ¿Coincides conmigo en aplaudir la plasticidad de nuestros maestros que supieron adecuarse también rápidamente a la situación? Claro que sí, ya. Mira, hay que tener en cuenta que no basta a veces la disposición del docente, ¿verdad? Sino las condiciones en las que trabaja. Eso es importantísimo, ¿no? Y no podemos exigirle mucho cuando trabaja en condiciones muy, muy adversas, ¿no? Y ya todos sabemos que esto de la conectividad ha sido realmente la montaña de obstáculos que se ha tenido en muchas zonas rurales y también amazónicas, pero también urbanas, ¿verdad? O sea, uno olvida que Lima, la región Lima, tiene sierra y la propia Lima metropolitana tiene zonas como ¿cómo se llama ese sitio? Lucaramarca, me parece. No, arriba de San Juan del Urigancho, donde no llega la electricidad. No, sí, de acuerdo. No llega. Bien. Sí, dime. No, de acuerdo contigo. Zonas de Caraballo donde no llega, zonas de Nueva Esperanza en el sur, en Lima Sur, no llega, Madeleine. Ahí estás dando en el clavo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y estamos en Lima, ¿verdad? Estamos en Lima. Y entonces ha habido realmente, y se ha dicho una y mil veces, pero es importantísimo recordarlo, ¿no? Un gran abandono de infraestructura básica en el país para que todos nos comuniquemos, para poder cumplir con el gran mandato de la Agenda 2030, que nadie quede atrás, ¿no? Pero en nuestro caso, dejábamos a miles, si no millones, atrás
por no poder conectarnos con ellos, ¿no? No poder conectarnos, esa es la pura verdad, ¿no? Y eso es imposible subsanarlo de la noche a la mañana. Estamos todavía tratando, ¿verdad?, de ver cómo se avanza en la conectividad, pero nos va a tomar tiempo y mucho recurso, mucha inversión, ¿no? Porque es dinero, todo eso cuesta, ¿verdad? Todo eso cuesta. Entonces, tenemos que pensar mucho en el tipo de país, en las condiciones en las cuales se trabaja en las escuelas. Gran diferencia, por supuesto, grandes diferencias, ¿verdad?, entre escuelas, bloques grandes, particulares y nacionales o estatales, pero dentro de las particulares, grandes diferencias también, al punto que ya sabemos, ¿no?, que cientos, si no miles de escuelas privadas de bajo costo tuvieron que cerrar y los padres de familia recurrir a la educación pública para seguir educando a sus hijos, ¿no? U otros simplemente ya no fueron más a la escuela, ¿no? Esa es la tristeza. Esa es la tragedia. Es una realidad, exactamente, es una tragedia. Es una tragedia, pero en la cual no se puede culpar a nadie. Eso creo yo que es importante reconocerlo, ¿no? De acuerdo. No se puede culpar a nadie. De acuerdo. Algunas fallas se iban a cometer. Era imposible ser perfecto en la situación en la que nos encontramos todos, ¿no? Ok. Ahora, sí. Maylene, le hice esta pregunta al ministro Cuenca y te la hago también a ti. ¿Hemos retrocedido en aprendizajes? El ministro me dijo, posiblemente en los de corte más académico, pero nuestros estudiantes han ganado nuevos aprendizajes en la lógica de esta pandemia. ¿Coincides con esa mirada? Completamente. Lo he conversado además con otro educador que estimo mucho, con Martín Vegas, hace un tiempo. Claro. Y también, bueno, digamos, yo estoy en la mesa de concertación y ahí también hemos dicho, yo me niego a decir que no han aprendido nada. De ninguna manera. Las criaturas son esponjas de aprendizaje, aprenden de todo, depende de qué es lo que tengan en el ambiente, eso lo aprenden, ¿verdad? Entonces, lo que no tenemos, y ojalá que podamos en algún momento, ¿verdad?, evaluar los aprendizajes que realmente han logrado los chicos, que no tienen que ver, quién sabe, con el currículum, no, pero son aprendizajes de vida, ¿verdad? Este solo hecho de tener que convivir por horas encerrados, nuevamente condiciones, ¿verdad? Es aprender a tener paciencia, más capacidad de tolerancia, de tener que ponerse en el lugar del otro para que yo también reciba el respeto del otro. Eso es un lindísimo aprendizaje, ¿verdad? Entonces, tú sabes que tengo interés especial en los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces allí los chicos, los adolescentes, los niños que deberían haber estado yendo a la primaria o a la secundaria, los padres de familia pueden no haberlos podido ayudar en cuanto a desarrollar las clases de aprendo en clase, ¿verdad? En campo. Es posible que no, porque ellos mismos no tenían la preparación, pero sí han tenido la oportunidad de reforzar los aprendizajes tradicionales para el cultivo de la tierra, por ejemplo. Que ya los padres se quejaban que los muchachos iban creciendo e iban alejándose de su cultura. Lo más triste no era solamente el alojamiento, sino no dándole el valor que tenían, ¿no?, sus elementos, sus características culturales, les han servido para sobrevivir en mucho hasta hoy en día, ¿no? Entonces, aprender cómo produce la tierra y por qué, cuándo sí, cuándo no, cómo mejorar, todo eso es un aprendizaje que los muchachos han retomado, si quieres, ¿no? Y los padres los han reforzado y adelante, ¿verdad? Ojalá se pudiera escribir todo eso. Claro. Porque es cierto que la escritura nos va a fijar, ¿no es cierto? Nos va a fijar el conocimiento. Igual se puede decir de la educación comunitaria. Hay sitios donde la comunidad decidió educar a sus chicos, ¿no?, en sus valores. Las artesanías, la forma como tejen, la forma como hacen la cerámica, la forma como cultivan X cosas, todos esos son aprendizajes que es posible que los niños y adolescentes ya estuvieran dejando atrás por la escuela.
porque así ha habido un divorcio entre el contenido escolar y el contenido cultural, ¿no? De diferentes contextos. Hay que encontrar el famoso diálogo intercultural. Los dos saberes son importantes. Y en un mundo como el de hoy día, que nos pide cada vez más, ¿no es cierto? Y sobre todo, quiero subrayar esto, el conocimiento del medio ambiente, tantísimo para todas las culturas originarias. Todas tienen no solamente conocimientos, sino un gran respeto por la naturaleza. Y eso es exactamente la gran debilidad del mundo occidental, entre comillas, ¿no? Moderno. Y lo que estamos sufriendo de pandemia y el clásico se debe a esa ignorancia Absolutamente. de los seres humanos, ¿verdad? Y eso casualmente, bueno, en las culturas andinas y amazónicas del buen vivir. No le hemos dado la debida importancia. ¿Qué significa buen vivir? Que tiene los dos componentes: la relación con el otro ser humano, con todo respeto que se merece, y la relación con la naturaleza, porque es otro ser vivo que nos permite vivir. Entonces, esos aprendizajes de la relación con la naturaleza se están teniendo los niños y los adolescentes, cosa que en la escuela no los estábamos teniendo. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Tenemos un gran atraso. De acuerdo, Marilyn. Sí. Interesante. Ahí está, en el currículo está educación en medio ambiente. No, seguro. Eso, todo lo que has dicho hay que suscribirlo. Solo me preocupa que también es verdad que el hecho de vivir este periodo tan largo en casa, en algunos casos en espacios de hacinamiento, Madeleine, digamos, viéndonos las caras todo el día en espacios muy pequeños, donde además hay personas violentas dentro de la familia, los casos de violencia sí se pueden haber disparado, Madeleine. Se han disparado, definitivamente, ¿no? Definitivamente se han disparado. Mira, hay una cosa que creo que es importante decir, ¿no? Dime. Al margen de pandemia, aun cuando no hubiéramos tenido ninguna pandemia, educación a distancia ha existido desde hace mucho tiempo, especialmente por radio. La radio fue el primer medio por el cual se comenzaron a dar cursos de lenguas. Mira, la famosa BBC de Londres, claro, enseña más de 30 lenguas por la radio, pero siempre a personas adultas, ¿verdad? Siempre a adolescentes o adultos que sepan leer y escribir. ¿Y por qué razón te estoy diciendo que esos cursos eran? Porque necesitan una gran concentración. Claro. Un curso a distancia, exige que tú manejes muy bien tu tiempo y que digas, ya, esta es mi clase y ahora me concentro, estoy en clase. Porque el ambiente puede ser nada que ver con una clase. Yo puedo estar estudiando de repente en mi cuarto, o puedo estar en el comedor, o en la cocina si no hay otro ambiente, ¿no? Pero tengo que tener esa gran capacidad de concentración para abstraerme de todo lo que sucede a mi alrededor. Que corrió el perro, que murió el gato, que se cayó una taza, que se rompió algo, que el niñito llora, que... No, eso no debe entrar por mis oídos. Digo, imagínate cuántos tenemos esa capacidad de concentración. Y les vamos a exigir a los niños que la tengan. Por eso las clases de Aprende en Casa son de corta duración. Y así tiene que ser. En ese momento yo tengo un sobrinito nieto que va a cumplir todavía 4 años. Yeah. Estaba infeliz porque no veía a sus amigos, ¿no? Claro. Me enterneció un día que agarró unos cassettes que encontró diferentes y me dijo, son mis amigos, los voy a pasear. ¿Te imaginas? Ay, pobre. O sea, la ansiedad por volver a ver amiguitos era tal que se buscaba amigos en objetos, pero en fin, ¿no? Y ese niño está teniendo sus clases virtuales, creo que 3 veces a la semana, 40 minutos cada día. Le gusta porque ve a otros niños, ¿te das cuenta? Entonces, pero es que la escuela de socialización también, pues, Madeleine, no solamente es aprender y estudiar, ¿no?
Pero tiene la ventaja de que sus padres, ¿no es cierto?, le han dado una computadorita Claro. pequeña para él y su sitio, que me hizo gracia el otro día que pasé, porque a veces lo saco a pasear y digo, ¿puedo sacar al gordo? Y me dijeron, está en clases. Ok. Me dio así la ternura, está en clases el enano, pero me gustó mucho. Pero esa es una situación privilegiada. Claro. Tú El problema es lo otro. has mencionado los millones de otros casos Así que no es. son así. Entonces, tanto los padres, la gente mayor que vive con estos niños que tienen que ir a las clases virtuales, tienen que considerar, por Dios del cielo, ayudarlos. ¿Cómo que los ayuda a concentrarse? Dejándolos solos, no perturbándolos, ¿no? Eso, y no es nada fácil. No es nada fácil. Aparte de estas distracciones externas, digamos, ¿no? También es interesante, porque está en el ambiente, considerar las distracciones internas, las tristezas Bueno. que puede tener esa familia. Totalmente. Porque alguien está muy enfermo o alguien perdió el trabajo. O hay duelo, Madeleine. Falleció, Así es. ¿no es cierto? Entonces, y eso también es una distracción. Tremendo. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, hay realmente muy grandes retos que hay que considerar. Y, como digo, la reacción de los maestros ha sido estupenda. Hay mucho todavía por hacer. Y como se dijo desde un comienzo, ¿no?, que daba miedo, la educación a distancia llegó para quedarse. Para quedarse. Madeleine, me gana el Para tiempo. quedarse. Tengo que despedirme porque tenemos que cerrar el programa, pero hagamos algo. Sigamos conversando en una próxima oportunidad, Madeleine. Esta es tu casa. Encantada, Carlos. Cuando tú quieras. Ahí Cuando tienen tú todas mis quieras. señas. Un beso enorme, Madeleine. Gracias por tu tiempo, gracias por todas las recomendaciones. Ocurrencia. Gracias a ti y a Salgalú. Madeleine Zúñiga ha estado con nosotros, coordinadora de la campaña peruana por el derecho a la educación. Madeleine tiene una enorme virtud, que habla clarito, igual que Nelly Cló. Lo que necesitábamos, que nos hablaran claro de estos temas. Pausa breve, 2:59 y volvemos. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Tres de la tarde con 1 minuto, tenemos que ponerle ya punto final al programa, pero con una sola apuesta, la de encontrarnos la próxima semana, en vivo, 2 de la tarde, para llevarles a ustedes Infancia y Niñez, Educación en Emergencia. Muy buenas tardes.